amado, una vez más, por darnos esta oportunidad tan linda, Señor, de poder continuar estudiando tu palabra. Gracias por cada hermano, cada hermana que ha dado, Señor, la cita para poder reunirse y poder congregarse a través de este medio. Creemos que tú estás hablando, Señor, a nuestro corazón y creemos que tú hoy día, Señor, darás una palabra para nosotros, para tu iglesia, para estos tiempos, Señor. Dejamos en tus manos que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, guiándonos a toda la verdad. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, continuamos en el estudio del libro Los Hechos de los Apóstoles. Y hoy día nos toca ver la lección número 6. Estamos avanzando por el estudio. Antes de poder continuar con la lección que nos toca para hoy día, quisiera que podamos hacer algunos repasos de las lecciones anteriores. Y bueno, recordemos que hemos iniciado este estudio hablando acerca de que el libro de los Hechos es un libro de transición. Es también llamado el quinto evangelio porque continúa la historia de los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios terminan con la ascensión de Jesucristo y cuando Él da ahí la gran comisión, y el libro de los Hechos continúa el relato. También el libro de los Hechos de los Apóstoles es tenido como un libro sumamente importante para tener un trasfondo y una base al momento de introducirnos a estudiar las epístolas, que son las cartas del apóstol Pablo, Pedro, Judas, Juan. Y nos es tan importante estudiar el libro de los Hechos cuando queremos nosotros tener un trasfondo y un contexto adecuado para interpretar ya las cartas. Entonces, tiene todas esas importancias estudiarle, y además de aquello, el libro de los Hechos es también palabra inspirada por Dios. Entonces eso a nosotros nos da otra motivación más para seguir estudiando, seguir aprendiendo lo que es el libro de los Hechos. Vimos en capítulo 1 acerca de la comisión que el Señor les dejó, dejándoles en el versículo 9 que tenían ellos que esperar la llegada del Espíritu Santo para hacerles testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando reciban el Espíritu Santo, ellos iban a ser totalmente capacitados, fortalecidos para ser testigos. Y cabalmente en capítulo 2 el Espíritu Santo llega sobre todos los que estaban reunidos, 120 aproximadamente. Vimos también que el apóstol Pedro fue el primero que se puso de pie para explicar todo lo que había pasado delante de toda esa gran multitud que se encontraba reunida en una fiesta que era llamada la fiesta del Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y él dio la explicación, usó el profeta Joel como referencia para dar la explicación de todo lo que había acontecido. Y confirmó que Jesús de Nazaret resucitó y que Él es el que había prometido esa llegada del Espíritu Santo, y que por lo tanto la manifestación que ellos habían visto era producto de Jesús. Entonces, avanzamos un poquito en la lectura y nos vamos a ir adentrando a lo que es el capítulo 3. Les invito a buscar en sus Biblias el capítulo 3 de Hechos. Vamos a leer desde el versículo 1, pero antes de leer el 3 vamos a terminar el capítulo 2, versículo 43. Vamos a leer estos últimos 5 versículos de lo que es el capítulo 2. ¿Listo? Y luego nos adentramos en capítulo 3. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Continuamos la lectura en capítulo 3, por favor. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Leíamos en capítulo 2 la parte final de este capítulo que explicaba acerca de todo lo que ocurrió después de la venida del Espíritu Santo, la disertación de Pedro explicando todo lo acontecido. Y lo que nos dice capítulo 2, el verso 43, es que había un gran temor en todas las personas que estaban ahí presentes. Muchas maravillas fueron realizadas por los apóstoles, y ese grupo que estaba ahí reunido, que ya se había aumentado en número, estaban perseverando todos unánimes, dice la Escritura, perseveraban en lo que era el partimiento del pan, perseveraban cada día comiendo con sencillez y alegría de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Algo muy interesante que nosotros podemos ver, la manera como estos hermanos estaban iniciando lo que era la iglesia, compartían con sus semejantes. Posterior a eso, el apóstol Pedro, como él acostumbraba, la Escritura nos dice que él subía al templo que se llama La Hermosa a la oración. Sucede que en la cultura judía ellos mantenían un horario fijo para orar. Independientemente de qué fuere ese día, ellos sí o sí tenían un horario fijo para orar. Se dice que Pedro y Juan acostumbraban a orar a la hora novena, esto es aproximadamente en nuestro horario las 3 de la tarde. Este horario de oración ya era muy importante para los judíos. Como dijimos, el libro de Hechos es un libro de transición. Entonces, los que se habían convertido y los que habían recibido el Espíritu Santo estaban de a poco adaptándose a lo que el Espíritu Santo les iba poniendo. Mientras tanto, ellos seguían todavía en algunas costumbres judías. Incluso vamos a ver más adelante en el libro de que tienen ciertas confrontaciones entre aquellos hermanos que seguían en las costumbres judías muy estrictamente y los hermanos que ya estaban entendiendo más el mensaje que quería transmitir el Espíritu Santo. Pero la idea acá es que ellos en aquel día que estaban normalmente yendo a orar, que por cierto creo yo que es una costumbre que debemos tenerla como iglesia, nosotros deberíamos tener siempre una hora fija para orar cada día, independientemente sea que estemos en pandemia o sea que estemos en la vida normal, debemos continuar con un horario fijo de oración como iglesia, creo yo, cada día. Y ellos estaban de ida al templo, entonces se encontraron ahí a un hombre que todos los días, sin faltar, se sentaba fuera del templo para esperar recibir alguna limosna de los que entraban. Más adelante veremos que este hombre era mayor de 40 años y todos los días lo veía la gente que iba al templo. Como yo les dije, los judíos tenían su costumbre de orar cada día, así que este hombre era muy conocido porque todos los días lo veían a la entrada del templo. No había uno que no se diera cuenta quién era ese hombre.
Entonces extiende la mano para poder recibir algo de los apóstoles que estaban llegando ahí, Pedro y Juan, y Pedro le dice que le mire fijamente, quiere decir que le preste atención, y le dice, no tengo plata ni oro, a lo que él estaba requiriendo, porque él estaba esperando una limosna, ¿sí? Entonces, pero lo que tengo te doy, le dice Pedro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Note usted que este es el primer milagro público que se ve después de la venida del Espíritu Santo. Este hombre, en ese mismo momento, Pedro le toma de la mano derecha y le levanta. Y en ese momento dice la Escritura que se le afirman los pies y los tobillos. Este hombre era cojo de nacimiento, llevaba más de 40 años postrado ahí. Todo el mundo sabía que él no podía caminar. Pero en ese momento se levantó y empezó no solamente a caminar, sino que a saltar. Se puso de pie, anduvo, entró con ellos al templo, saltando, andando y alabando a Dios. Yo no me puedo perder, pienso, esa escena, hermano, de tanto gozo que sentía este hombre, mayor ya de 40 años, después de haber estado toda su vida postrado ahí sin poder andar. Y la sorpresa que tenía toda esa multitud viendo al hombre andando y saltando por todo el templo y alabando a Dios. Imagínese, qué cosa más interesante. Los cristianos, hermanos, tenían ya la costumbre de vender sus bienes para ayudar a sus hermanos necesitados. Pero en ninguna parte de la Escritura dice que se les pedía o se les obligaba que ellos vendieran sus casas para dar a los más necesitados. El comunismo ha tratado de usar este pasaje de que venden sus bienes y lo dan entre los más necesitados para justificar sus intenciones. El comunismo intenta supuestamente basarse en este versículo para así poder obligar, no voluntariamente, sino obligar a las personas a que se desprendan de sus bienes y repartir supuestamente entre los más necesitados, lo cual no es nada de lo que se hacía en la iglesia. Lo que ellos vendían sus bienes era totalmente voluntario, ¿sí? Voluntario. Había realmente, con todo lo que estaba aconteciendo, con la sanidad de este hombre, un testimonio tan eficaz de la iglesia, hermano. No solamente la iglesia estaba anunciando la palabra, el evangelio de salvación, sino también estaba demostrando lo que creía a través de ayudar a esos más necesitados, a través de compadecerse de los enfermos. El libro de los Hechos, como acabamos de decir, nos va a presentar muchas escenas, hermanos, ya que tenemos que nosotros tener bastante responsabilidad para interpretarlas, ¿sí? No todas las cosas que nos muestra la iglesia primitiva son principios aplicables para hoy en día, ¿sí? No todas aquellas. Usted se va a dar cuenta, hermano, si nos acompaña en el estudio de este libro, que van a haber muchas cosas que vamos a nosotros notar en la iglesia que no eran dignas de imitar. Muchos problemas, como toda iglesia, ¿sí? Como cualquier iglesia en cualquier lugar del mundo. Sigamos analizando un poquito más el milagro. La situación del hombre que no podía caminar, que era este hombre mayor ya de 40 años, que era cojo de nacimiento, era una condición sin esperanza, ¿sí? Cuando alguien nacía así con esa realidad, era difícilmente que pudieran sanarle las personas que se encargaban de la salud. Su única solución era un auxilio que venga de algo sobrenatural, ¿sí? La situación de Pedro y Juan, cuando ellos estaban yendo al templo, era que ellos eran pobres, no tenían dinero para ofrecerle a este hombre. Ellos sabían que el hombre necesitaba dinero, pero Pedro se fijó, así como lo hacía Jesús, primeramente en la necesidad interna, lo que él realmente necesitaba, y le ofreció
la sanidad a través de Jesús. Nosotros podemos ver ahí, hermano, que Jesús está confirmando a su iglesia a través de los milagros. Acompañó cada milagro, acompañó lo que era el testimonio del Evangelio. Continuamos un poquito más leyendo y acompáñenme a avanzar en el versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Y todo el pueblo, dice, le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Y escuchemos lo que dice Pedro, hermano. Este ya sería su segundo discurso. ¿Sí? El primero lo vimos en capítulo 2, después de la venida del Espíritu Santo, y ahora estamos viendo el segundo discurso después de la sanidad de este cojo. Y dijo Pedro: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad, en presencia de todos vosotros. Note usted, hermano, que el milagro que acababa de realizar el Señor Jesucristo a través de sus apóstoles ya era una oportunidad para predicar el Evangelio. El milagro estaba abriendo la oportunidad para que las personas puedan escuchar el Evangelio. Mire usted que lo más importante, más que un milagro, más que una sanidad, era la área espiritual de una persona. Incluso el Señor Jesucristo lo demostró muchas veces. ¿Se acuerda usted cuando le trajeron el paralítico que le introdujeron por el techo? El Señor Jesús, ¿no?, a este paralítico le hizo que primero, antes que todo, le perdone sus pecados. Él le dijo: te perdono tus pecados. No se fijó primero en su situación, que él se encontraba sin poder caminar. Primero dijo: tus pecados te son perdonados. Porque eso era lo más importante. Así que cada milagro da la oportunidad de predicar el Evangelio. ¿Sí? Los milagros acompañan la predicación del Evangelio. No son el centro del Evangelio. Son una compañía para fortalecer la veracidad del Evangelio. ¿Sí? Pedro aclara que ni él ni Juan fueron los que sanaron al hombre. ¿Nota usted eso? En ningún momento se dio Pedro a decir: yo he sanado, yo he hecho esto, yo aquello, yo lo otro. En ningún momento. Pedro más bien aclaró que fue Jesús quien sanó. ¿Sí? Este hombre que ha sido sanado, dijo, ha sido Jesús quien lo sanó, el cual murió y resucitó. Este es su segundo discurso de Pedro, y en los dos discursos que nosotros acabamos de notar en este estudio, vemos que Pedro hace un fuerte énfasis en la muerte y resurrección de Jesús. Él sabe que la muerte y resurrección es el corazón del Evangelio. ¿Sí? Pedro les dice a las personas que Jesús murió, pero también resucitó. Recordará usted, hermano, que después que Jesús resucitó y estuvo 40 días apareciéndose por todos sus discípulos, con los que estaban camino a Maús, los que estaban en Jerusalén, etc.,
El Señor Jesús ya mostró con toda claridad que Él estaba en vida. Tocaron sus manos, vieron los huecos que dejaron los clavos. Pero lamentablemente los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, liderizaron una persecución para todos aquellos que decían que Jesús resucitó. Así que no era cosa sencilla que Pedro estuviera diciendo, ni bien no haya pasado más que 10 días después de lo que todos ellos habían vivido, ¿no? No era nada sencillo decir que Jesús resucitó en plena Jerusalén, porque era causa de persecución, era causa de juicio. Pedro sabía eso, pero él no le interesaba lo que la gente iba a decir, sino él se preocupaba por compartir el evangelio tal cual está, ¿sí? Pedro incluso le dice también a esa misma gente que estaba ahí escuchando que ellos habían rechazado a Jesús y habían preferido al ladrón. Continuamos leyendo un poquito más, hermano. Vamos a ir al versículo 17 del capítulo 3. Dice: Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El desafío que les hace Pedro a toda esta multitud que estaba totalmente perpleja, sorprendida, atónita ahí escuchando y viendo cómo se había sanado este hombre, el desafío que le hace es: arrepentíos y convertíos. Arrepentirse quiere decir volverse del camino que están andando. No quiere decir sentirse mal por lo que hizo, ¿sí? Eso se llama remordimiento. El Señor no nos pide que nos sintamos mal por lo que hemos hecho, nos pide que nos arrepintamos, nos pide que decidamos cambiar de dirección, que cambiemos el curso de nuestra dirección. Eso es lo que nos pide el Señor. Y luego les dice Pedro: convertíos. Convertíos quiere decir volverse para caminar así en una dirección diferente, pero para allá caminar. El propósito de todo esto es que Pedro les dice: para que sean borrados tus pecados. El arrepentimiento ha sido una palabra muy citada en el Antiguo Testamento. Note usted que en Isaías 59, versículo 19, dijo el profeta: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. El arrepentimiento, hermano, es tan importante que incluso Juan el Bautista vino especialmente antes del Señor para preparar el corazón de las personas que se arrepientan. A través de aquello se da el perdón de pecado. La fe plena en Jesús, habiéndose arrepentido, produce el perdón de pecados, ¿sí? Y después de aquel perdón de los pecados, entonces el Señor manda, dice la Escritura, tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio tienen doble connotación. La primera se refiere al reino milenial, un tiempo de mucha felicidad, un tiempo de total tranquilidad, pero también se refiere al gozo
del presente que tiene todo creyente que ha depositado su fe en Jesús. Hermano, es importante que nosotros tomemos en cuenta que debemos anunciar el Evangelio de una forma tal y cual el Señor lo hizo a través de sus apóstoles. ¿Sí? Tenemos que tener ese total cuidado de siempre completar la predicación del Evangelio con la resurrección de Jesús. No olvidemos nunca que Jesús resucitó y no se quedó ahí en la cruz. La profecía de un profeta que vendría haciendo referencia a Cristo, nosotros la encontramos en Deuteronomio 18:15, donde dice: profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Eso lo dice Moisés, el gran Moisés, aquel que los judíos tenían como su máximo exponente de la ley. Él ya les había anunciado que iba a venir un profeta que les iba a anunciar, y él estaba hablando de Jesús, porque Jesús, además de ser el Mesías, es también el profeta prometido por Dios. El testimonio de todos los profetas concuerdan con la persona de Cristo, y lo que trató de hacer Pedro con este segundo discurso es hacer un fuerte énfasis en todas esas profecías mesiánicas. Aquí en este segundo discurso él menciona a Moisés, pero en el primer discurso usted recordará que mencionó bastante al rey David. Usó los salmos para poder refutar, porque ahí lo que tenía que hacer era refutar que Cristo había resucitado. Los judíos, muchos de ellos todavía no creían, pero este milagro del capítulo 3 ya estaba corroborando y argumentando más la verdad de que Cristo murió y resucitó, y que Él es el Salvador, que ellos estaban tanto esperando. Finalmente, Pedro cita a que Jesucristo es la simiente de Abraham. Usted recordará, hermanos, hemos hecho un estudio desde el Génesis también, y hemos visto en Génesis capítulo 12 que una de las bendiciones que le da el Señor a Abraham es decirle que de su simiente, ¿sí?, de él iba a levantar una bendición para todas las familias de la tierra. Estaba hablando de Jesús, estaba hablando de la salvación. ¿Sí? Hermanos míos, confiemos siempre en que Cristo puede sanar al enfermo. Tal vez el Señor le va a utilizar a usted, tal vez el Señor me va a utilizar a mí, pero solo somos instrumentos. Debemos confiar siempre que es Cristo quien sana y dar la gloria a Él por todas las cosas. Y recordar siempre que más allá de la sanidad física, lo que el Señor quiere es la sanidad espiritual. Está hablando de su condición eterna, a dónde va a ir. ¿Sí? Siempre hagamos ese énfasis cuando estemos frente a una persona que necesita la sanidad. Primero preguntemos si ya cree en Jesús como su Salvador. Afirmemos nuestra fe en Cristo a través de oír la palabra de Dios. Todo esto que estamos leyendo, hermanos, no lo estamos haciendo porque queremos adquirir más teoría, sino queremos que nuestra fe en Cristo sea afirmada y seamos nosotros creyentes maduros, sólidos en la fe. Y finalmente sintamos total confianza al depositar nuestra fe y nuestras vidas en Cristo Jesús. Porque una vez más vemos que Él es el Mesías, el que tanto se había hablado durante todo ese periodo del Antiguo Testamento. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Una vez más, Señor, tú nos has hablado a través de tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des, Señor, mayor claridad cada día para poder interpretar, Señor, tu palabra y poder, Señor, ser confirmados, consolidados en nuestra fe y también ser avivados para comunicar ese mensaje de salvación a toda persona que aún no lo ha escuchado. Ayúdanos a ser testigos fieles de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tener en cuenta todas aquellas virtudes que tenía la iglesia en sus principios, para que nosotros podamos ponerla en práctica.
Te damos gracias, Señor, y oramos con fe en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y que todo lo que hemos aprendido hoy día podamos ponerlo en práctica y también compartirlo a las demás personas. Amén.